Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente para tener un nuevo tema de salud y hoy vamos a hablar del cáncer. ¿Cómo no morir de cáncer? ¿Qué podemos hacer para prevenir y hasta tratar el cáncer? Y vamos a hacer un repaso de varios estudios recientes que nos pueden dar mucha información acerca de lo que se está diciendo, de lo que se está haciendo con el cáncer y cómo prevenir el cáncer. Primero quiero mostrarles algo de estadísticas y vamos a mirar en la siguiente lámina cómo está el cáncer. Y fíjense, según las estadísticas, 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres serán diagnosticados en algún momento de sus vidas con cáncer. Los 10 principales tipos de cáncer que estamos viendo aquí en los Estados Unidos, en todas las razas, son, en primer lugar, el cáncer de mama. Pero le sigue muy de cerca el cáncer prostático en el hombre. Así que para el hombre y la mujer, 2 tumores muy comunes que están relacionados a sus órganos que tienen que ver con hormonas. Entonces tenemos las mamas en la mujer y la próstata en el hombre. También estamos viendo el cáncer de pulmón, en tercer lugar, el cáncer de colon y recto en cuarto lugar, y siguen el útero, cáncer de cuello uterino o de cuerpo uterino, los melanomas, el cáncer de vejiga, los linfomas no Hodgkin, cáncer de riñón y por último el cáncer tiroideo. En la siguiente lámina vamos a ver cómo está la relación entre hombres y mujeres. Dicen que 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer y 1 de cada 2 hombres tendrá cáncer. Esto es, como dicen los americanos, scary, es peligroso, es miedoso saber que estamos tan cerca de tener un cáncer. Pero lo más interesante, veamos la siguiente lámina, es que también 1 de cada 3 personas puede prevenir el cáncer. Solamente necesitamos conocer cuáles son los cambios en nuestro estilo de vida para poder prevenir el cáncer. Y vamos a ir hablando entonces un poco de algunos asuntos interesantes acerca del cáncer. Datos curiosos. ¿Qué podemos decir acerca del cáncer? Según las tasas reales de mortalidad por cáncer, son las mismas hoy en día que en los años 50. Quiere decir que no ha avanzado nada, a pesar de que una buena parte de investigación, de los fondos para investigación se dedican al cáncer, todavía no ha habido ningún cambio desde los años 50 en cuanto a la mortalidad. No podemos penetrar su armadura escurridiza y no es por falta de intentarlo. Se ha hecho muchos estudios, pero no se encuentra cómo tratarlo. El cáncer recibe más fondos del Instituto Nacional de Salud que cualquier otra enfermedad. Pero ¿saben en qué se utilizan? En métodos diagnósticos. Lo que más se gasta en el fondo para el estudio del cáncer es en cómo diagnosticarlo lo más pronto posible. Esa es la prevención, esa es la mentalidad de lo que es la prevención. Tenemos una mente muy estrecha con respecto al cáncer y por eso se ha hecho cada vez más escurridizo, porque lo que más se estudia es métodos de diagnóstico, o sea que cuando ya está diagnosticado, ya qué tanto podemos hacer. Necesitamos es prevenirlo. Y otra buena parte de los fondos para la investigación se utilizan para el tratamiento. Sin mencionar que está siendo investigado en todas las principales compañías farmacológicas del mundo, porque el que encuentre el remedio para el cáncer, imagínense lo que eso va a significar para esa empresa. Según Travis Christopher, dice que quizás el cáncer es una enfermedad metabólica y no genética, después de todo. Tal vez estamos perdiendo la guerra contra el cáncer porque los científicos están persiguiendo un paradigma científico defectuoso. El cáncer no es una enfermedad del ADN que está dañado, sino más bien un problema metabólico. Y esto lo vamos a ver en el estudio de hoy, cómo se relacionan con el cáncer algunos factores que tienen que ver con el metabolismo. Por ejemplo, nosotros sabemos que en nuestras células tenemos miles de mitocondrias, en nuestras células musculares, y ellas son las fuentes de poder.
las plantas de poder que generan energía a través de un proceso de oxidación respiratoria. Y ellas son las que suplen al cuerpo de la energía que necesitamos para funcionar. Cuando estas mitocondrias son dañadas y no son capaces de regenerarse a sí mismas para poder aportar energía para la célula, entonces ellas mandan una señal de emergencia al núcleo, rogándole que por favor genere como que prenda el switch de emergencia energética, de manera que el núcleo pueda hacerse cargo de la falta de energía que no puede hacer la mitocondria. De esta manera hay un cambio en el ADN, porque el ADN responde a esta emergencia, y todo esto cambia el ADN y cambia también la forma de la célula, y comienza a exhibir algunas marcas de daño que se transformarán en algún momento en un cáncer, con una proliferación incontrolable y una inestabilidad genómica, pero que se generó inicialmente con un problema de la mitocondria. Y aquí estamos viendo un poco qué es lo que está sucediendo con el cáncer y por qué estamos viendo que no es un problema genético, que no es un problema solo del ADN, sino que hay otros factores detrás de esto que están generando el cáncer. Y por eso vemos que en la siguiente lámina vemos que ya la radiación, ¿cuántos años estamos usando la radiación? La radiación la estamos usando desde hace más de un siglo y sigue siendo el método principal de tratamiento. ¿Por qué si en otras enfermedades han habido tantos avances, por qué en el cáncer seguimos usando los mismos antiguos métodos para tratarla? Es como que si no hay más nada, como que si no hemos conseguido otra cosa. La radiación se usaba cuando, en el tiempo en que todavía los carros eran tirados por caballos, y esos eran los carros que habían en las calles, y todavía estamos usando eso. No es porque haya falta de fondos para el estudio, ya lo vimos, sino son otras razones. Pareciera que como hay un fracaso colectivo de la academia, entonces mejor vamos a tener un pensamiento más bien estrecho y arriesgarnos a hacer siempre lo mismo y no arriesgarnos a hacer algo diferente. Algunos piensan que ese fracaso es del gobierno, otros piensan que es de la academia, algunos piensan que es falta de financiación, otros dicen que se debe a la complejidad de la enfermedad. Es que el cáncer es tan difícil, quizás no es una enfermedad genética, en fin, todo esto es la base para lo que vamos a discutir hoy. Dean Ornish, después de que hizo estudios para revertir la enfermedad cardiovascular, se dedicó a estudiar el cáncer. Y vamos a ver en la siguiente lámina cómo el doctor Dean Ornish comenzó con un estudio que se llama Intensive Lifestyle Changes May Affect the Progression of Prostate Cancer. Si hacemos cambios en el estilo de vida, dijo él, y pudimos ver cambios en la enfermedad cardiovascular, ¿será que también podemos ver cambios en la enfermedad como el cáncer prostático? Y lo que ellos encontraron es que se redujo la multiplicación celular en estos pacientes. Vamos a ver el siguiente estudio. En el siguiente estudio, que se hizo también en una universidad de aquí de California, se hizo un estudio acerca de los efectos de una dieta baja en grasa, rica en fibra y de mucho ejercicio para el cáncer de mama, para poderlo trabajar como factores de riesgo del cáncer en mama. Y estudiaron esto en células en vivo y también en vitro. Y lo que encontraron en este trabajo fue bastante interesante, porque ellos pudieron extraer algunas células y colocarlas en un ambiente donde estaba el jugo de los brócolis, del repollo, del cabbage, y pudieron ver cómo en solo 2 semanas se disminuyó el número de proliferación de las células, pero no solamente no se proliferaban, o sea, no multiplicaban, sino que además provocaban apoptosis de las células cancerosas. ¿Qué significa apoptosis? Es cuando las células deciden morir, cambian tanto que ellas mueren.
en un periodo de tiempo. Y en esas 2 semanas vieron como varias células habían muerto, células cancerosas murieron a través de ese programa de cambio dietético. Entonces vemos que cada vez hay más evidencias. En el siguiente trabajo, hay otro trabajo que quiero mostrarles, donde hay evidencias de que la mayoría de los tumores y las células que se transforman tienen más receptores de Insulin Growth Factor o factor de crecimiento insulínico tipo 1 y el factor de crecimiento insulínico tipo 1 con RNA mensajero. Se dice que hay más evidencias de que la mayoría de los tumores y las células que se transforman tienen receptores de insulina, pero este tipo de receptores de insulina. Y entonces estos receptores de insulina causan más uniones, lo que conlleva a una estimulación de la expresión de este factor. Y esto se considera que es un prerequisito para la adquisición y progresión de los tumores malignos. Esto dice este estudio que fue publicado del Instituto Nacional de Salud. Entonces fíjense cuán importante es que sepamos que hay un factor metabólico, no es genético netamente, hay un factor metabólico que tiene que ver con la insulina, y estamos hablando de la insulina en los temas anteriores, cómo la insulina se relaciona a muchos problemas de salud, entre esos el cáncer. Y el factor de crecimiento insulínico, mientras más haya de este factor en la célula, más uniones se van a dar de una manera diferente a lo que nosotros deseamos y van a provocar cambios en el comportamiento de la célula. En el siguiente estudio, otro estudio también que tiene que ver con el cáncer, habla acerca de la baja ingesta de proteína y cómo se asocia a la reducción de este mismo factor de crecimiento insulínico. Entonces, cuando se reduce el factor de insulina, de crecimiento de insulina, también disminuye el cáncer y la mayoría de las enfermedades que causan la mortalidad en personas de 65 años o mayores. Y fíjense lo que dice aquí: encuestados de 50 a 65 años de edad que informaron un alto consumo de proteínas, tuvo un 75% de aumento de mortalidad global y un aumento de 4 veces más el riesgo de muerte por cáncer durante los siguientes 18 años. ¿Qué estamos viendo en este estudio? Estamos viendo la relación dieta y cáncer. ¿Y qué de la dieta? No está hablando de los carbohidratos que a tanto le tenemos miedo. Está hablando es de la proteína animal, que generalmente va acompañado de mucha grasa y muchas toxinas. Pero esto me pareció más interesante. Fijemos en la siguiente lámina. Esto surgió en una revista de la University of Southern California, y ellos colocaron este título: Meat and cheese may be as bad as smoking. Carne y queso puede ser tan malo como el fumar. Y entonces decían, comer proteína animal durante la edad media de la vida nos hace candidatos para el cáncer. Muchas personas se quejaron de este artículo, incluso algunos científicos, y dijeron, ¿cómo estábamos poniendo la carne y el queso al nivel del cigarrillo si son alimentos? En la charla de ayer dijimos que ya Canadá sacó los lácteos de su programa de guía alimentaria. No es un alimento apropiado para la población canadiense. Ya los canadienses están asumiendo el rol, responsabilidad de que el conocimiento que se está obteniendo a través de los estudios científicos nos tienen que decir qué hacer. Ellos ya han recibido suficiente información y decidieron quitar los lácteos de la guía alimentaria para los canadienses. Pero todavía nosotros pensamos que son alimentos aptos para nosotros. En un nuevo estudio que rastreó una gran muestra de adultos durante casi 2 décadas, y de ahí fue que sacaron esto, los investigadores encontraron que comer una dieta rica en proteínas animales durante la edad media de la vida le hace 4 veces más propensos de morir de cáncer que alguien con una dieta baja en proteínas. Este factor de riesgo de mortalidad es comparable al tabaquismo. Eso encontraron en este estudio. Miremos algo interesante. Por eso, hace unos cuantos años atrás, Philip Morris hizo una
un cuadro comparativo bueno, vamos a ver en perspectiva si el cigarrillo es tan malo como parece. Ellos hicieron como una comparación de estudios porque se les critica tanto al tabaco de que son las causas de tantas enfermedades, pero cada vez nos damos cuenta que el tabaco es uno de los elementos, pero no es el todo. Así que la Philip Morris sacó este cuadro comparativo. Y vamos a ver desde abajo, vamos a leer de abajo hacia arriba. Abajo tenemos la exposición al humo del tabaco. Ese es el fumador pasivo. El fumador pasivo tiene un riesgo de 1.19 de obtener cáncer del pulmón. O sea, eso significa aproximadamente un 19% de posibilidades de sufrir cáncer del pulmón. Pero si la persona toma 1 o 2 vasos de leche al día, y esto es lo que saben los canadienses, el cáncer del pulmón puede aumentar a un 62% de posibilidades. Y ahí tenemos los estudios que lo corroboran. Ahí lo pueden ver la referencia. Y si cocinamos frecuentemente con aceites refinados, se aumenta más del 80% de cáncer de pulmón. Y si usted tiene una dieta no vegetariana versus una dieta vegetariana, usted no tiene casi protección para la enfermedad cardiovascular. Aquí vemos que en la comparación, la enfermedad cardiovascular es 3 veces más frecuente en personas no vegetarianas que vegetarianas. Y si consume una dieta rica en grasas saturadas que están en la proteína animal, usted tendrá, fíjense, comparado a la exposición del humo del cigarrillo, 1.19 a 6.14. ¿Qué nos está diciendo esta cifra? Cuán alta es la capacidad de desarrollar cáncer de pulmón debido al consumo de grasas saturadas, de la parrillita, de la barbecue, de lo que estamos comiendo de proteína. Y ya vamos a ver, porque a veces pensamos, no, pero yo no como tanto. Vamos a ver cuál es lo tanto que nosotros consumimos que puede ser protectivo. Vamos a ver a la siguiente lámina. En la siguiente lámina vemos cómo se da el crecimiento tumoral. Y quiero que presten atención a estas imágenes. En la imagen de la izquierda ustedes van a ver que hay un vaso sanguíneo. Y alrededor del vaso sanguíneo hay un pequeño foco canceroso. Ahí tenemos un tumorcito que está creciendo y cuando empieza a multiplicarse sus células son capaces de atravesar la membrana de los vasos sanguíneos y poder viajar por la sangre. Y vemos cómo se sembró en otro extremo del vaso sanguíneo y eso se llama metástasis. Una célula normal puede transformarse en una célula dañada porque se dañó su DNA o su ADN y entonces pierde la capacidad de multiplicarse como se multiplica cualquier célula. Estas se multiplican de una manera sin control, alocada y repite la formación de células hijas igual a la célula madre. Aunque se propagan de una manera sin control, generalmente lo que se dice es que estas células pueden multiplicarse cada 180 días. Una célula se multiplica cada 100 a 180 días. O sea que para que tengamos un tumor ya visible, eso significa que pasaron muchos meses desde ese momento en adelante. De esta manera se cree que una masa tumoral no puede existir más de 1 milímetro cúbico a menos que tenga una buena vascularización. Y eso nos lo dice el estudio siguiente. En el estudio siguiente vemos cómo se está tratando de llevar la investigación en la modulación de la angiogénesis. La angiogénesis es la capacidad que tiene un tumor de producir vasos sanguíneos para que lo alimenten. Entonces vimos el tumorcito allí creciendo, multiplicándose, pero llega hasta un punto. Cuando llega a 1 milímetro, que es el tamaño de un punto de un bolígrafo, entonces ahí ya ese tumorcito necesita vasos sanguíneos que lleven sangre para que alimenten las células que se están multiplicando. Ahora, este estudio nos dice que la modulación de la angiogénesis, que es la capacidad de formar esos vasos sanguíneos, se puede hacer con fitonutrientes, con fitoquímicos que están en la dieta.
y esto puede prevenir y puede ayudarnos a intervenir en el cáncer de mama. Ese fue este estudio. Así que veamos esta imagen siguiente. Ahí vemos, ese es un tumor que tiene el tamaño de dale un clic, de un punto. Ahí vemos como un bolígrafo, si hiciéramos un punto, es el tamaño de ese tumor. Ese tumor tiene que tener vasos sanguíneos, así que lo que él hace es que libera unas sustancias que hacen que se formen unos vasos a través de los vasos propios que tenemos nosotros. Crean ese factor angiogénico. Esos vasos entonces surgen de allí y van a alimentar el tumor, y de esa manera este tumor crece, pero no solamente crece porque le entran nutrientes, sino que a través de la otra conexión, ustedes ven allí una flecha y dice metástasis, a través de esa conexión vascular también viajan células que se van a sembrar a otra parte de nuestro cuerpo. Así vemos entonces cómo es que sucede el cáncer en nuestro cuerpo, cómo es que se inicia, cuáles son los factores. Entonces hemos estudiado factores metabólicos, cómo no es un daño simple del ADN, sino que también tenemos un daño metabólico, donde el factor de crecimiento insulínico juega un rol importante, cómo también hay un rol importante en la vascularización, y cómo los agentes fitoconstituyentes que están en la dieta pueden eliminar la angiogénesis, la formación de esos vasos sanguíneos. Entonces podemos atacar el cáncer a través de fitonutrientes que van a estar en los vegetales y en las frutas, en los cereales y en los granos y en las leguminosas, que nos ayudan a disminuir esa posibilidad de alimentar esos tumores, y a la misma vez vamos a tener alimentos que van a ayudarnos a la disminución de la progresión y la disminución de la aparición del factor de crecimiento insulínico. El factor de crecimiento insulínico hace crecer cualquier tumor en cualquier parte del cuerpo. Cada uno de nosotros tiene células cancerosas. Así como estamos sin ninguna sintomatología, cada uno de nosotros está diariamente formando células cancerosas. Eso lo sabemos, eso es del conocimiento de todos. Por ejemplo, se dice que a la edad de 70 años todos tenemos virtualmente cáncer microscópico de tiroides. La mayoría de estos tumores no causan ningún problema, porque nuestro sistema de defensa se encarga de deshacerse de esas células. Y por eso se llama a esto cáncer sin enfermedad. O sea, tenemos cáncer, pero no estamos desarrollando la enfermedad. Todos tenemos el cáncer del tamaño de ese punto que vimos con el bolígrafo. Cuando un tumor alcanza 60 a 80 trillones de células, debe buscar que se supla de oxígeno, y ahí es cuando empieza a formar los vasos sanguíneos. Pero cuando ya alcanza los 0.5 milímetros de diámetro, ya necesita esa vascularización. Y necesitan, antes de eso ya no necesitan tanta vascularización, pero después de eso la necesitan, ¿ok? Miremos entonces la siguiente. Los tumores producen una sustancia que se llama VEFG, que es el Vascular Endothelial Growth Factor. Y eso es lo que hace que los vasos sanguíneos crezcan y formen esos vasos que van a alimentarlo. Ahora, miremos la siguiente lámina de los vegetales. Pasa a la siguiente lámina. Ese factor vascular de crecimiento, VEG, necesitamos veggies, ¿ok? Necesitamos veggies en nuestra dieta, muchos vegetales, para eliminar ese factor de crecimiento tumoral. Si nosotros consumimos esos alimentos, y ahora vamos a ver cuál es la lista de esos alimentos, miremos la lista. La cura para las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, la obesidad, han sido evadidas por los científicos durante décadas, pero la investigación genómica nutricional sugiere que detener la progresión de estas enfermedades puede ser tan simple como la intervención dietética. Aquí es donde está la intervención. Miren lo que dice aquí. Estos son los alimentos antiangiogénicos, alimentos que no van a permitir la formación de vasos que alimenten el cáncer. Tenemos alcachofas, tenemos manzanas, albahaca, tenemos el black pepper, blueberries, bok choy, brócoli, tenemos el repollo, el cilantro.
tantas hojas verdes, el fennel que es tan rico, el hinojo, el ajo, el jengibre, el ginseng. También tenemos hojas verdes como el kale, granos como las lentejas o las lima beans. También usamos los hongos o los mushrooms. Usamos olivas o aceitunas, cebolla, orégano, perejil, las arvejas, tomate. Fíjense, la lista es larga. El turmeric, que es tan bueno como antiinflamatorio. Entonces vemos que hay diferentes alimentos como para hacer una dieta de muchos colores que nos puede ayudar a modular la angiogénesis con la prevención, para prevenir el cáncer. En el siguiente estudio vemos cómo con la modulación de la angiogénesis por elementos fitoconstituyentes en la dieta para el cáncer de mama. Miren lo que dice esto. En la última década, múltiples fitoquímicos han demostrado propiedades quimiopreventivas para el cáncer de mama. Muchas de estas moléculas comparten mecanismos y propiedades antiangiogénicos. Además, y cuando dice aquí comparten mecanismos y propiedades, ¿qué significa esto? Muchas personas están buscando qué suplemento será mejor, dónde encuentro una pastilla que me pueda provocar todos estos cambios que yo estoy buscando. Hermanos, amigos, usted que me escucha, no es una cápsula, no es un polvo lo que usted necesita. Lo que necesita son los alimentos, así como los consigue en el mercado, en su forma fresca. Se han hecho estudios con el betacaroteno y les recomiendo, no compren betacaroteno, eso es perder su dinero. Pero les comento este estudio porque es bien interesante. Se hizo estudios con el betacaroteno en fumadores y se les dio betacaroteno en cápsulas a un grupo de fumadores y betacaroteno en jugo de zanahoria a otro grupo de fumadores, que encontraron con el tiempo. Las personas que habían consumido betacaroteno como suplemento doblaron el riesgo de cáncer comparado al fumador sin nada. El fumador que no tomaba betacaroteno ni en jugo ni en cápsula no tenía tantas posibilidades de desarrollar el cáncer como el que tomaba el betacaroteno en cápsula. Y en cambio, el que tomaba el jugo de zanahoria redujo casi a la mitad el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Quiere decir que los efectos protectores los encontramos en los alimentos así en su forma natural. ¿Por qué se da esto? Les explico. Una zanahoria puede tener más de 400 diferentes tipos de fitoquímicos. Todos actúan de manera sinérgica. Si usted extrae solamente el betacaroteno, usted está extrayendo un solo elemento de los 400 que tenía. Ayer estábamos hablando de cuánto le quitamos a un grano cuando lo refinamos y decíamos que perdíamos más de 24 nutrientes de un grano. Eso es lo que llamamos densidad nutritiva. Un grano tiene densidad nutritiva cuando está en su forma natural, completa, con su fibra, con su germen. Este grano tiene más de 24, cuando se pasa por un proceso de refinación, entonces pierde 24 nutrientes y el gobierno le exige que le agreguen 4 para que se diga un alimento enriquecido. Y usted piensa, está más enriquecido que el natural. Pues no, le robaron. Usted está de los 24 comiendo 4 y perdió 20 nutrientes diferentes. Eso es con respecto a los cereales, pero ¿qué de los colores que están en los vegetales y en las frutas? Usted tiene allí diferentes fitoquímicos, todos en su forma natural y actúan de manera sinérgica. ¿Qué significa eso? Algunos tienen inositol, sulforafanos, flavonoides, antocianinas y cada uno de ellos actúan de una manera, unos a través del factor de crecimiento tumoral, otros a través del proceso de desintoxicación, otros a través del proceso de acumulación de antioxidantes, de eliminar los radicales libres. Cada uno actúa de una manera diferente. ¿Qué hace eso por usted? Es mucho más sinérgico. Y si usted combina 3 colores, algo verde, algo rojo, algo anaranjado, usted está obteniendo más sinergismo, más elementos. Es mejor consumirlos en su forma natural, cocidos de una manera que usted no pierda sus propiedades, o preparados en smoothie, o en un jugo, o en un extracto, como usted lo quiera hacer. No hay una fórmula mágica. De cualquier manera que usted lo prepare, está muy bien.
lo que necesita es incluirlos en su dieta, tener los colores, además de que eso es apetitoso, entra por sus ojos los colores, y cuando usted lo ve por sus ojos tiene un efecto mayor de absorción de los nutrientes. Se dice que los ojos son parte de nuestro proceso nutricional, y lo que han dicho los científicos es cuando usted ve algo apetitoso, eso le nutre más. ¿Y qué más apetitoso que todos esos colores que están en la naturaleza? Vimos algunas fotos de los vegetales y cómo eso puede tener un efecto en eso, en modular, en ayudarnos a eliminar esas posibilidades. Además de que hay muchos estudios adicionales que sugieren que los fitoconstituyentes, que son estos fitoquímicos que están en los vegetales, que están en la dieta, podrían tener un impacto en la fisiología celular y en la homeostasis, y por lo tanto podrían influir en el equilibrio entre factores antiangiogénicos. La siguiente sección presenta la evidencia de que los fitoquímicos dietéticos distintos de todos los grupos diferentes químicos pueden contribuir a la quimioprevención, y ese es un término, incluso ese término ya lo tiene la Sociedad de Cáncer Americana. La Sociedad de Cáncer Americana dijo, vamos a incluir este término. En vez de hablar de solamente quimioterapia, vamos a hablar de quimioprevención. ¿Qué es quimioprevención? No es de los químicos manufacturados externamente en compañías, empresas, en compañías de farmacia, no. Es quimioprevención natural que usted encuentra en el mercado. ¿Por qué no se le hace énfasis a esto? Porque ¿quién se va a hacer rico vendiendo zanahorias, promoviendo el consumo de remolachas o betabel, endivias, vainitas o ejotes? ¿Quién se va a hacer rico con eso? Si yo lo vuelvo polvo y le hago una buena propaganda, eso me va a traer muchos dividendos. Pero no necesito hacer eso, lo que necesito es comerlo en su forma natural. Y ese término quimioprevención del cáncer se trabaja es a través de la modulación de la angiogénesis, por un lado de todos los estudios que se han hecho, ¿verdad? Pero hay otros, por ejemplo, los polifenoles. Vamos a ver esta lámina de los polifenoles, que también se derivan de la dieta, inhiben la angiogénesis a través de la modulación de la interleuquina, trabajan por otro lado. Así que el consumo de alimentos naturales con alto contenido de flavonoides puede ser beneficioso para la prevención de la metástasis. Y esto mejora el pronóstico de las personas. En este protocolo que sugieren los científicos de estas áreas es que sigan una dieta integral, vegana, haciendo énfasis en los alimentos con bajo índice glicémico. Ya hablamos de eso, podemos buscarlo en internet, cuáles son los alimentos de bajo índice glicémico o con almidones. Y además hacer mucho ejercicio. Entonces, ¿cuáles son los flavonoides? Vamos a mirarlos en la siguiente lámina. ¿Qué alimentos tienen flavonoides? Aquí tenemos de fruta, las naranjas, los arándanos, las manzanas, las fresas, y de los vegetales, la cebolla. La morada nos aporta un elemento más. Por ser morada, tiene la joena, el alicín, que son propias de la cebolla y de todas las familias de la cebolla, pero además contiene antocianinas, que es lo que le da el color morado. Entonces tenemos un elemento más en la cebolla morada. También tenemos los brotes de soya. También tenemos, hay algunas plantas que también promueven. Yo no recomiendo el té negro ni el té verde porque tienen cafeína, pero estaban en esta lámina y solamente lo quise traer como para que ustedes lo vieran y recuerden que ya hemos hablado suficiente del café. La soya es rica en flavonoides. Se le ha dado muy mala propaganda a la soya y yo estoy defendiendo la soya porque los estudios demuestran que sí es buena la soya, solamente debemos asegurarnos de que sea non-GMO, ¿ok? Muy bien, vamos a ver esta foto que sigue, es interesante porque ese fue el estudio que se hizo con el cáncer de mama y los fitoconstituyentes. Y en esta lámina, quizás no la vamos a entender mucho, pero sí pueden ver cómo en los tres cuadros que están abajo, ustedes ven en el cuadro de la izquierda muchos vasos sanguíneos. Todas esas ramificaciones que ustedes ven ahí son vasos sanguíneos. Y en la medida que se fueron incluyendo alimentos ricos en flavonoides, vemos las fotos, las dos siguientes, cómo fue progresando y cómo en la última lámina ya no se observan casi vasos sanguíneos. Hay un efecto
angiogénico que tienen los vegetales para evitar la metástasis de las metástasis en el cáncer. Miremos algo interesante. Ustedes han sabido que se habla de Blue Zone, y esa Blue Zone son las áreas del mundo donde hay más longevidad. Y este fue un estudio que sacó la National Geographic, y ellos muestran cómo hay 3 lugares en el mundo donde se encuentran los centenarios, ¿verdad? La gente que tiene más edad, en Sardinia, Italia, Okinawa en Japón, y en Loma Linda, aquí en California. Aquí esta figura, esta imagen que vemos aquí es cómo ellos vieron qué cosas hacían cada uno y cuáles de esas cosas eran igual en las 3 comunidades. Y cuando vemos que se unen los 3 círculos en el centro, vemos que cosas que estaban presentes en las 3 comunidades era que, primero, la familia era importante. Reuniones familiares, el compartir en familia, la paz que se goza en la familia. Los italianos son muy familiares y cada semana se reúnen. Los de Okinawa también, personas muy amigables, sus hogares estaban abiertos para los demás. Igual los adventistas del 7º día, aquí en Loma Linda, personas familiares que se reúnen cada sábado para adorar a Dios. No fumaban, tenían una dieta basada en plantas, vegetarianos. Además, hacían actividad física constante, tenían un compromiso social y consumían leguminosas. Leguminosas son importantes para nuestra salud porque son ricas en una fibra que no se digiere fácilmente y nos hace bajar los niveles de insulina. Y ya sabemos por qué necesitamos bajar los niveles de insulina. Por eso los granos debemos amarlos. Las leguminosas deben estar siempre presentes diariamente en nuestra dieta. Dennis Burkitt fue un médico misionero cristiano que fue al África e hizo unos grandes avances científicos. Y él escribió algo que me gusta compartirlo con ustedes. Él dijo, hay una conducta médica que es muy aceptable. Cuando hablamos de enfermedades infectocontagiosas, se sabe que no hay ninguna evidencia que la incidencia de la enfermedad se reduzca con el tratamiento. ¿Qué quiere decir él con esto? Si usamos tratamiento para el dengue o para la cólera o para la chikungunya, tratamiento médico, sabíamos que no íbamos a hacer nada con eso. No íbamos a disminuir la incidencia, iban a seguir apareciendo. ¿Qué tenemos que trabajar? En estas enfermedades contagiosas se han reducido gracias a la implementación de la reducción en la exposición al agente causal. ¿Cómo se reduce la exposición al agente causal? Bueno, si tenemos aguas estancadas, eso produce malaria, produce fiebre amarilla, produce chikungunya, produce Zika, produce dengue. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Saneamiento ambiental. Eso es prevención. Pero si yo me dedico a investigar qué drogas puede tratar el dengue, no evitar, qué drogas puedo usar o qué medicamentos, qué farmacia, qué vacunas puedo usar para tratar la chikungunya, el Zika, la malaria, se dieron cuenta que eso no funciona, que nada de eso funciona, que lo que tenemos que trabajar es saneando el ambiente, limpiando el estancamiento de aguas, que no haya los zancudos, que no haya los mosquitos, que no haya todos esos agentes que son factores de riesgo, que están en el triángulo epidemiológico y que pueden ser vectores para esa enfermedad. Entonces no vale la pena, y por eso hoy en día nosotros podemos decir que tenemos controladas las enfermedades infectocontagiosas. ¿Cuál fue el énfasis? Prevención. ¿Por qué lado lo hicimos? Saneamiento ambiental, implementación de higiene, manipulación de alimentos, todo eso que sabemos que son factores importantes en la propagación de enfermedades contagiosas, se han controlado gracias a la información, gracias a la implementación de leyes en cada país, al control de las aguas. Todo eso ha hecho que ahora podamos vivir en un mundo más saneado, al menos en la mayoría de los países de este mundo. Pero él sigue diciendo algo interesante allí. El avance en la mejora de las terapias para enfermedades infectocontagiosas redujeron la mortalidad, pero no la incidencia. Esta inhabilidad
de las terapias para reducir la incidencia de otras enfermedades se aplica también para enfermedades no transmisibles como el cáncer. ¿Cuál es el énfasis? ¿Cuál es el énfasis? Nosotros tratamos de reducir la mortalidad con el control, con la nutrición, con la vacunación, con tantos otros elementos que se incluyeron en el tratamiento médico para evitar enfermedades infectocontagiosas, ¿verdad? Y sabemos que eso ha reducido la mortalidad. Siguen habiendo algunas enfermedades infectocontagiosas, pero ¿qué se redujo en gran manera? La mortalidad. ¿Por qué no utilizamos ese mismo énfasis en las enfermedades no transmisibles? Las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Por qué no usamos esa misma filosofía de trabajar más en prevención? Miren lo que sigue diciendo él. Sin embargo, el mayor esfuerzo y las facilidades para la investigación del cáncer se han dedicado a los avances en el tratamiento y una segunda prioridad en los exámenes para detectar el cáncer tempranamente. ¿Hay alguna evidencia que la incidencia de cáncer se haya reducido con el tratamiento o la determinación temprana del mismo? El diagnóstico temprano puede reducir la mortalidad en pacientes que sufren de cáncer. Los servicios médicos tienen un efecto beneficioso en tratar a la persona enferma, pero no tienen ningún efecto en reducir el número de personas que se enfermarán. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí con lo que nos acaba de decir el doctor Dennis Burkitt? Él nos está diciendo que hemos gastado mucho dinero en detección temprana. Vamos a ver cuándo es lo más chiquito que lo encontramos, pero cuando ya tiene 1 centímetro, que es cuando podemos ver un tumor, ya se ha regado, ya se ha sembrado. Recuerden que con solo 1 milímetro ya hizo angiogénesis, y si hay angiogénesis hay metástasis, ¿ok? Entonces, si tiene 1 centímetro, que es pequeñito, ¿cuántos milímetros tiene 1 centímetro? Tiene 10 veces más, quiere decir que se ha multiplicado, que ya ese tumor se ha multiplicado. ¿De qué vale que yo lo diagnostique a tiempo? Claro, si lo diagnostico a tiempo puede aumentar el tiempo de vida, pero ¿qué si yo en vez de diagnosticarlo lo prevengo? Eso es lo mejor. 1 onza de prevención vale más, 1 onza de prevención. Tengo una amiga que es radiólogo, es técnico radiólogo y trabaja en un hospital aquí en California, y ella me contaba cómo muchas veces veían lesiones que sabían que eran sospechosas de cáncer, pero todavía no eran cáncer. Entonces les decían los médicos, ellas les decían, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a decirle a la paciente, vamos a advertirle esta situación, le hacemos más estudios? No, que espere el próximo año, cuando aparezca entonces ya. Esa misma filosofía la tenemos para enfermedad cardiovascular, para diabetes. Le hacemos a una persona que tiene su papá, su mamá, sus abuelos, sus tíos, sus hermanos, son diabéticos, y le decimos, todavía no eres diabético, todavía no te ha subido la glicemia, sigue viniendo cada 3 meses o cada 6 meses o cada 1 año a hacerte la glicemia para ver cuándo tienes la diabetes. Cuando la tengas, entonces ya sabremos qué vamos a hacer. Mientras tanto, ¿qué puedo hacer yo? Y los pacientes se han acostumbrado a que el médico tiene la última palabra, que el médico se la sabe todas, y que si el médico no me dice que me debo cuidar con la dieta, nada tengo yo que hacer. Esto es un modelo tan errado que nos ha llevado a tantas enfermedades y a tanta mortalidad. Necesitamos asumir la salud en nuestras manos y saber qué nos está diciendo los estudios, qué es lo que nos recomiendan, dónde está la información verdadera, y vamos a trabajar en esa. Ayer hablábamos de información verdadera. Hay personas que todavía defienden el café y dicen, hay estudios dicen el café, pero hay muchos estudios que dicen que no. Y aquí en California están pidiéndole a todos los que vendan café que deben poner un label, deben que poner una señalización como es la del cigarrillo, y decir, se ha demostrado que la acrilamida que está presente en el café es causante de cáncer, sobre todo cáncer pancreático. No tiene cura el cáncer pancreático. ¿Qué podemos hacer?
Vimos ayer cómo en las enfermedades cardiovasculares, cuando se relacionó el cigarrillo con las enfermedades cardiovasculares y se hizo un gran anuncio, ahora sí sabemos que el cigarrillo se relaciona a las enfermedades cardiovasculares. Hubo un descenso en el consumo del cigarrillo. Si la gente tuviera acceso a la información verdadera, pudieran también tomar decisiones para su salud y hacer un descenso en el consumo de todos esos alimentos que son dañinos para su salud y comenzar a consumir alimentos vivos que les den vida a cada uno de ustedes. Ese es nuestro propósito. Ahora quiero mostrarles qué vamos a hacer para prevenir el cáncer. ¿Qué podemos hacer para tratar si ya lo tenemos? ¿Qué experiencia hemos tenido con respecto a esto? Y quiero mostrarles en la lámina siguiente qué tratamientos hay disponibles. Sabemos que la dieta es importante, la hidroterapia es otro elemento, las plantas medicinales, el ejercicio, el masaje, los cambios completos de estilo de vida, y ya vamos a hablar por qué estilo de vida y qué del estilo de vida, y la salud espiritual. Entonces comencemos con dieta. ¿Qué de la dieta? Decíamos que ya vimos los fitoconstituyentes. Ayer hablamos, y por eso ustedes van a ver, cuando tengan los videos disponibles, van a ver la conexión que hay entre dieta y enfermedad, y nosotros hicimos un programa donde les hablamos de la dieta que deben tener. La dieta que nosotros recomendamos es una dieta vegetariana, rica en los 5 elementos: leguminosas, cereales, integrales, no de cajita, frutas, vegetales y las oleaginosas o semillas. De estas siempre se usa muy poco, pero de las demás podemos consumir abundantemente. Recuerden el plato de Harvard. Dijimos que el plato de Harvard tenía la mitad de ensaladas o frutas y la otra mitad, entonces tenemos carbohidratos y granos, leguminosas o la fuente de proteína. También puede ser soya, puede ser la carne texturizada de soya, puede ser los champiñones, que también son ricos en proteínas, el shiitake, el portobelo. Todo eso son fuentes de proteína que podemos usar para hacer un plato balanceado. Cuando estamos en los inicios de un tratamiento de cáncer, bañamos el cuerpo en fitoquímicos. Entonces preferimos hacer una dieta donde lo que más se consume es 80% de frutas y vegetales. Muchos colores, en formas de zumos, en formas de jugos, en formas de ensaladas, en cualquier forma, pero por varios días hacemos una dieta donde bañamos el cuerpo de estos alimentos para evitar la angiogénesis. Usamos también algunas plantas medicinales que estimulan la función del sistema inmunológico, y también usamos la hidroterapia. Miremos la hidroterapia. En la hidroterapia nosotros usamos algo que llamamos hipertermia o terapia de fiebre. Hoy en día hay lugares como en Alemania que utilizan la hipertermia pero con lámpara de luz infrarroja, que también es muy buena y muy localizada. De hecho, hay algunos lugares en Alemania donde usan las lámparas infrarrojas en el sitio del tumor y colocan, lo acompañan con sumoterapia, con dieta, con ejercicio, con sol, y ellos han visto muy buenos resultados con la terapia de calor. Hay gente que le tiene miedo al calor porque piensan que el calor va a producir vasodilatación y va a empeorar el proceso de siembra del tumor, pero eso no sucede con la hidroterapia hipertermia. El calor es generalizado y el calor va a provocar, el agua caliente va a provocar un aumento de la temperatura corporal. Comenzamos con temperaturas basales de 36 grados centígrados o 98 grados Fahrenheit, y luego en la medida que vamos incrementando la temperatura del agua, cada 10 minutos vamos tomando la temperatura corporal y vamos a ver cómo se sube la temperatura del cuerpo. Esta temperatura la dejamos por 10 a 20 minutos elevada, como una fiebre artificial, y en ese momento el cuerpo empieza a liberar citoquinas, linfocitos T, linfocitos B, hasta más de un 30% de liberación de células de defensa que nos ayudan a defendernos. Además que los vasos que alimentan los tumores son muy frágiles al calor y ellos dejan de dar su oxígeno a las células cancerosas. De esa manera se reduce el crecimiento tumoral. Entonces tiene muchas funciones este tratamiento.
Y bueno, vamos a pasar otras láminas donde vemos algunos zumos que usamos, el jugo de aloe vera, el de uva roja, el de zanahoria, se toma mucha agua, se consumen muchos ajos, tanto frescos como en cápsulas diariamente, para poder ayudar con el sistema de defensa. En la siguiente lámina vemos la importancia del ejercicio, debe ser 30 minutos diarios, aire puro, mantener las extremidades siempre bien abrigadas para que la temperatura sea homogénea en todo el cuerpo. Se debe exponer al sol al menos 20 a 30 minutos cada día, protegiendo su cara. Se debe ser regular, y cuando hablamos de estilo de vida decimos que hay que ser regular en sus hábitos. Recuerde que debe orar al Señor. En la tercera lámina vamos a ver el uso de algunas plantas. Aquí hay algunas, estas no son las únicas, hay muchos más y ustedes quizás pueden encontrar mucha más información. Quise nada más mostrarle algunos ejemplos como el palo de arco, el chaparral, el cat's claw, el red clover, son parte de esas plantas que podemos usar. Y vamos a ver cuáles son los beneficios de la dieta. La dieta vegetariana tiene muchos beneficios. Vamos a la siguiente lámina. No nos aporta nada de colesterol, bajo en grasas, rica en fibra, no hay proteína animal, no hay hierro hemp que produce mucha oxidación. El paciente con cáncer debe tener mejor una hemoglobina más bien baja, no anemia, pero baja, puede ser de 11 o 12. Rica en antioxidantes es esta dieta, rica en ácido fólico y vitamina B6, ayuda a controlar el peso, tiene más nutrientes por dólar. Y miremos la siguiente. Eliminemos ¿qué? Fíjense que le estoy poniendo esto de último. No me gusta poner esto de primero, siempre lo pongo de último. Después que tenemos todas esas opciones, ¿qué debemos eliminar? Lácteos, café, tabaco, alcohol, todo lo que tenga hormonas, y sigue las 8 leyes de la salud. Mis amigos, con esto quiero despedirme. Les hemos dado mucha información hoy como para que puedan procesar, estudien, sean como los bereanos en Hechos, que ellos investigaban, estudiaban y buscaban qué es lo mejor que puedo hacer. Si estoy viendo que 1 de cada 3, 1 de cada 2 van a desarrollar cáncer, yo estoy entre ese grupo, yo estoy formando células cancerosas cada día. ¿Qué estoy haciendo por mí, por mi cuerpo? Usted puede hacer mucho por usted, no espere que otros le digan. Y quiero terminar con una invitación. Nosotros somos de Fundación Las Delicias, Colombia y Venezuela. En Colombia tenemos un centro de salud donde hacemos programas para revertir la diabetes, la enfermedad cardiovascular, la obesidad. Y también tenemos programas de salud mental. Les invitamos, cuando quieran información, esperamos en la próxima darles la información de nuestros teléfonos donde se puedan comunicar, pero queremos ayudar, queremos salvar vidas, queremos ayudar al Señor en el proceso de ser instrumentos que den luz y que puedan ayudarles a usted a revertir sus enfermedades cambiando sus hábitos. Esperamos que puedan tener la gracia del cielo y la fuerza con el Espíritu Santo para hacer sus cambios. Sí puedes hacer cambios, Dios te puede ayudar. Así que esperamos que esto pueda ser de una gran bendición. También pueden encontrar Fundación Las Delicias en la página web y allí encontrarán toda la información referente a las diferentes fundaciones en Brasil, en Bolivia, en Venezuela y en Colombia. Y ahora también en República Dominicana. Nuestra finalidad es crear almas diferentes, nuevas, renovadas, con el Espíritu del Señor, en todas las áreas, porque somos un ser integral. Vamos a orar. Bendito Padre, queremos, Señor, invitarte para que nos ayudes a hacer los cambios que necesitamos hacer. Nos des sabiduría para poder reconocer en qué áreas necesito cambiar. Nos des destreza, nos coloques en las manos de personas que saben para que nos puedan ayudar a adquirir más conocimiento. Y permite, Señor, que con tu ayuda y con tu bendición nuestro esfuerzo pueda ser bendecido y podamos obtener mejor salud. Lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Holam 7 Internacional. Visítenos en nuestras redes sociales.